Comenzamos entonces con el módulo dedicado a las monoartritis. Antes de abordar las entidades que representan mejor al compromiso inflamatorio de una sola articulación, analizaremos un poco el líquido sinovial, que es importante porque muchas de las monoartritis requieren de estudio de líquido sinovial para poder llegar a un diagnóstico certero. El estudio del líquido nos proporciona mucha información acerca de la celularidad, la esterilidad y la presencia de cristales que nos permiten confirmar el diagnóstico. Van a escuchar muchas veces de nosotros en pasos prácticos, en clases, en talleres, durante su internado, que toda monoartritis se pincha, o bien que en cualquier compromiso monoarticular es muy relevante tener una muestra de líquido sinovial, sobre todo en aquellas articulaciones superficiales y que son sencillas de puncionar cuando hay un entrenamiento básico previo. En aquellas otras articulaciones que son más profundas, donde se atraviesan estructuras sensibles o bien de muy pequeño tamaño, nos podemos ayudar de la ultrasonografía. Al líquido sinovial lo vamos a analizar de distintas maneras. Primero, de manera macroscópica, donde vamos a ver su color, su viscosidad. Y después, de manera microscópica, donde fundamentalmente analizaremos su celularidad, su esterilidad o su perfil microbiológico y si hay presencia de cristales. Desde el punto de vista macroscópico, es fundamental que podamos desde ya, al obtener una muestra, darnos una impresión de la constitución y aspecto de este líquido. Como ustedes ven en la figura, un líquido normal se parece bastante a una orina diluida. Es transparente y tiene un color amarillento pálido. A medida que el líquido se va volviendo más inflamatorio, este color amarillo se va volviendo más fuerte y por otro lado va perdiendo transparencia. El líquido da el aspecto de ser más denso y el extremo lo representa un líquido séptico, en el cual no solo hay un líquido de coloración muy concentrada y espeso, sino que además, en algunos casos, se obtiene franco pus. Del punto de vista microscópico, microbiológico y de cristales, al líquido le pedimos tres componentes principales. Primero, la celularidad, es decir, la cantidad de leucocitos que existen y el porcentaje de polimorfos nucleares asociados. Es muy importante mencionarles que el líquido debe ser analizado de forma rápida y si no, es recomendable su refrigeración. De lo contrario, podemos tender a tener falsos negativos al examinar un líquido en el cual la celularidad puede haber disminuido, así como la presencia de cristales haber desaparecido si es que queda mucho rato a temperatura ambiente. El umbral de tiempo que se recomienda debe ser dentro de las siguientes 2 horas al haber obtenido la muestra. Desde el punto de vista de la celularidad, un líquido sinovial normal tiene menos de 200 células y menos de un 25% de polimorfonucleares. Por el contrario, un líquido que sea degenerativo, es decir, un líquido, por ejemplo, de un paciente con artrosis, tiene de 200 a 2000 células. Un líquido inflamatorio, en cambio, sobrepasa este corte y tiene más de 2000 células. Un detalle importante es que el odds ratio para infección aumenta considerablemente sobre las 50.000.
triplicándose el riesgo de tener una artritis séptica cuando nuestro líquido contiene más de 50.000 leucocitos. En general, un líquido inflamatorio también tiene más de 50% de polimorfos nucleares. El análisis de cristales se hace gracias a un microscopio de luz polarizada. El microscopio de luz polarizada consta de dos polarizadores. El primero se encuentra entre el condensador, que es de donde sale la luz, y la muestra, y el segundo entre la muestra y los ojos del observador, aquí. A este segundo polarizador se le ha llamado convencionalmente analizador. Entre ambos se disponen en forma perpendicular, y esto permite anular todos los rayos de luz que pasen desde el condensador hasta los ojos del observador, salvo un haz único que pasa en una sola dirección. Ese haz único va a afectar a los cristales que están aquí, que tienen una propiedad que se denomina anisotropía, y es decir, que reaccionan a la luz. Esa reacción depende de su forma, depende de su composición también molecular. Y esta es la gracia que nos permite que el microscopio de luz polarizada pueda diferenciar entre, por ejemplo, cristales de urato monosódico, en el caso de la gota, o cristales de pirofosfato de calcio, en el caso de una condrocalcinosis. En el caso, los cristales de urato monosódico tienen una forma aguzada y su característica es que cuando se disponen paralelos al eje del compensador son de color amarillo, y cuando se disponen perpendiculares al eje del compensador son azules. De ahí esta mnemotecnia PI-PEV: paralelo yellow, perpendicular blue. Estos cristales que se disponen de esta manera reciben la denominación de una birrefringencia negativa. Por lo tanto, los cristales de urato monosódico tienen birrefringencia negativa. Los cristales de pirofosfato de calcio, que ocasionan la condrocalcinosis, tienen una disposición al revés. Cuando son paralelos al eje del compensador son azules, y cuando son perpendiculares al eje del compensador son amarillos. Por eso tienen una birrefringencia positiva. Tienen otra forma, como ustedes observan, romboidal, y son fácilmente diferenciables de los cristales de urato monosódico. Aquí en esta tabla un resumen de los distintos cristales que uno puede encontrar. Les mencioné los dos primeros porque son los que comúnmente ocasionan la patología de las artritis por cristales. En primer lugar, el urato monosódico, forma de agujas, birrefringencia negativa, presentes en la gota. Los cristales de pirofosfato de calcio, romboidales o como bastones, con birrefringencia positiva, y están presentes en la pseudogota o condrocalcinosis. En resumen, los distintos líquidos presentes, tenemos en primer lugar el líquido normal, que será de color transparente, con una alta viscosidad, estéril,
con menos de 200 células, menos de un 25% de polimorfonucleares y sin cristales. Un líquido no inflamatorio, por ejemplo, como el de la artrosis, será también transparente, conservará su viscosidad alta, por supuesto será estéril, tendrá entre 200 a 2000 células y seguirá manteniendo un recuento o un porcentaje de polimorfonucleares menor al 25% sin cristales. Un líquido inflamatorio, pero no infeccioso, como podría ser el caso de una artritis reumatoide, tendrá un líquido bastante más opaco, con una viscosidad baja, con un recuento celular mayor a 2000 y con un porcentaje de polimorfonucleares mayor al 50%. Una artritis por cristales, también otro tipo de líquido inflamatorio, tendrá un líquido opaco, con viscosidad baja, estéril, con un recuento de células sobre 2000 que pudiera llegar hasta los 40.000 y con un porcentaje de polimorfonucleares mayor al 50%. En ese líquido habitualmente encontraremos los cristales correspondientes a la enfermedad. Un líquido de una artritis séptica será francamente opaco o purulento, tendrá Gram y cultivo positivo para bacteria, tendrá un recuento, como les adelanté, de glóbulos de leucocitos mayor a 50.000 y un porcentaje de polimorfonucleares que puede llegar incluso a ser mayor al 75%.